A nuestro entender, riquísimo aquí porque tenemos a invitados que seguramente ellos van a coronar todo esto que se está viviendo hoy por hoy, después de ya 2 años del gobierno del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Vamos a ir de izquierda a derecha. Bueno, a María Elena Ripeta ya la conocen, es nuestra especialista en policiales, pero se va a sumar también a esta mesa. A su lado está Cristian Castillo, es fundador y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y fue también diputado de la Nación. Está la diputada Victoria Donda, que es diputada por Un País, también ustedes seguramente lo conocen, y está el doctor Juan Grabois, porque no muchos te llaman doctor, pero en realidad sos doctor y licenciado también. Algo así. Algo así. Y yo en realidad soy diputada nacional de Libres del Sur. Libres del Sur, exactamente, no de Un País. Bueno, pero ¿cómo vinieron? Fuimos en un frente electoral en un frente ciudad. electoral, claro. ¿Cómo lograron viajar y llegar hasta acá? ¿Se les complicó? Pues está todo el piquete de la OMC. Le robé el chiste a él igual. Claro. ¿Es un piquete el de la OMC? Y yo no entiendo por qué se permite que se corten las calles porque vienen unos señores ricos de otros países y cuando un pobre la corta para reclamar leche para los hijos es un escándalo nacional. Bueno, también vino un dirigente noruego que no es rico, que pudo Lo venir deportaron finalmente. y finalmente lo dejaron entrar. Ajá. Bueno, es que Noruega es un país en serio. Y sí, ¿no? Victoria, ¿qué es la OMC y qué se está tratando ahora? Es la Organización Mundial de Sí. Comercio y lo que hace es nuclear precisamente a los sectores más privilegiados económicamente del negocio. ¿Qué es lo que se está tratando? Están poniéndole reglas, normas, o sea, hay cuestiones internacionales que no vemos mal, o sea, debatir y participar. El problema es cómo debatimos y cómo participamos y con qué posición está Argentina hoy en la OMC. Pero yo digo, hay gente que está tal vez discutiendo esto, como vos decís, no me parece mal discutir, pero después, ¿esto se va a cumplir de alguna manera o no? Bueno, esperemos que no, porque la verdad es que las posiciones de Argentina y lo que lleva Argentina como posición a estos foros internacionales son bastante negativos Sí. para la gente. Digo, algunos de las cuestiones que nos plantean los organismos internacionales y que hoy el Gobierno Nacional viene discutiendo en distintos lugares, no, en el Congreso Nacional, por ejemplo, tiene que ver con la reforma laboral, tiene que ver con la reforma previsional, medidas económicas y legales que son altamente negativas, sobre todo para los trabajadores, para los jubilados. La reforma previsional que se votó en el Senado y que pretenden llevar a la Cámara de Diputados es una verdadera vergüenza. Es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados para controlar la inflación y seguir enriqueciendo a los más poderosos. ¿Cristian es así? Sí, categóricamente. Acá hay una transferencia de ingresos programada de todos los sectores vulnerables, porque el cambio de índice afecta no solo a los jubilados y pensionados, que es lo que más se menciona, sino a todos los que cobran la asignación universal por hijo, Sí. pensiones por discapacidad, etcétera. Entonces, acá tiene una gravedad enorme, imposible, digo, de minimizar. Que es este plan de las 3 reformas que quieren hacer, que son claramente retrógradas. Y quería decir una cuestión Sí. de lo de la Organización Mundial de Comercio, que en realidad lo que Argentina está negociando es un pacto muy contraproducente de libre comercio con la Unión Europea y el Mercosur, que incluso ya lo que se dice es que lo que podría beneficiar las exportaciones de la región es lo que quedaría afuera, que es el capítulo agropecuario. Sí. Entonces no se entiende qué beneficio podría ser para los países de la región firmar ese pacto que beneficiaría a los grandes monopolios de los países de la Unión Europea, sobre todo Alemania y Francia, mientras que aquello que supuestamente serían nuevos mercados en lo que exporta la región, bueno, no tendría ningún tipo de apertura para la llegada de esos productos. Bueno, muy a pesar de ustedes ha llegado la palabra oficial. Está con nosotros también el dirigente de Cambiemos, Yamil Santoro. Mirá, te trajimos 3 opositores. Fácil, No sé me lo cómo decía. te las vas a arreglar, pero más o menos ellos ya fueron dando un pantallazo de lo que va a pasar en el Congreso por un lado, de cómo tuvieron que viajar ellos en la Organización Mundial de Comercio, que dice acá, a Grabois dice que hay un piquete de la OMC, ¿es así? No, a ver, me parece que es una congregación de referentes
mundial es lo suficientemente importante como para que se extremen las medidas de seguridad. Llamarlo un piquete me parece restarle importancia a la trascendencia internacional que tiene este hecho, que después podemos estar de acuerdo o no con lo que se va a firmar, digo, y ahí se abren toda una serie de discusiones, pero me parece que es una forma de banalizar lo que está pasando en este momento y que realmente puede implicar una oportunidad enorme para que Argentina siga posicionándose de manera inteligente en el mundo. Llamarlo piquete no es una forma inteligente de contribuir en ese proceso. No, bueno, el piquete es la medida de seguridad que evidentemente Argentina tiene, o el Estado, en realidad el gobierno argentino consideró que no tenía la capacidad de brindar las garantías necesarias para la seguridad de aquellos referentes del mundo económico internacional que vienen. Sí. El hecho de haber en el aeropuerto de Argentina deportado, impedirles la entrada a muchísimos dirigentes y referentes económicos de distintas organizaciones de la sociedad civil, que además vienen participando de las reuniones de la OMC desde hace muchísimo tiempo, como digo, el que más trascendió es el caso del noruego, digo, porque Noruega, bueno, sí, hizo los reclamos necesarios, pero hubo muchas otras organizaciones rechazadas por considerar que no podía garantizar la seguridad. Es una demostración que Argentina, en materia de seguridad, lo único que está haciendo es en la Patagonia matando gente, pero no puede garantizar la seguridad de nadie. De hecho, construye escenarios de inseguridad. Sí. El despliegue de seguridad, y lo digo entre comillas, que están haciendo en el centro de la ciudad, cortando todas las calles, genera caos de tránsito, llegas más tarde a tu trabajo. Digo, es lo mismo que cuando se hace un piquete. Eso es lo que quisimos decir, Yamil. Tal vez como llegaste después no lo escuchaste. Ahora le vamos a es lo mismo que cuando vos haces un piquete, pero hay más calles cortadas por decisión de un gobierno que evidentemente es incapaz de garantizarle la seguridad, porque si no, explícame cómo es que deportamos a tantas personas que además participan desde hace mucho tiempo. Cuando esto pasa en otros países, digo, ha pasado en Venezuela, que han echado, no le han permitido la entrada a muchos periodistas, decimos la verdad es que en el mundo moderno la democracia hay que respetarla. Que Argentina haga esto tiene una profunda raíz autoritaria y poco democrática, y es algo que debería revisar el gobierno. Ya vamos con Yamil. Le quiero preguntar a Grabois. Hoy se conoció un informe de la Universidad Católica Argentina que tiene que ver con la pobreza. Estamos hablando justamente de 13 millones de argentinos. A mí no me gusta hablar de porcentaje porque estamos hablando de seres humanos que están en el índice de pobreza, y lo peor es que hay 2,5 millones de indigentes. Muchos hablan de un diciembre caliente con todo esto. ¿Qué me puedes decir vos, que sos un dirigente social y que estás tal vez más en contacto con la gente y sabés lo que está pasando en la calle? Mira, con independencia de la conflictividad social que se desata en diciembre, la conflictividad es una consecuencia de un problema estructural, por lo tanto no es el problema principal. Puede ser que haya, puede ser que no haya, y si el gobierno considera un éxito que no haya conflictividad porque se ha generado un clima de hostigamiento y de mucho miedo en las barriadas, de posibilidades de represión, sí, eso no es un triunfo, digamos, ¿no? El triunfo hubiese sido poder acercarnos a las consignas que planteó el gobierno durante la campaña electoral, muy nobles las tres. Sí. Pobreza cero, vamos lejos de eso. Vencer el narcotráfico, yo veo que el Paco sigue avanzando en todas las barriadas, y unir a los argentinos, y lo que yo veo es que los argentinos estábamos cada vez menos unidos. Seguro. Yamil, es verdad lo que decía Grabois, y te quería consultar. El presidente levantó la bandera de pobreza cero. Obviamente que esto no se puede lograr de un día para el otro, ni tampoco él es el responsable de todos los pobres en el país. Pero digo, ha crecido en los últimos tiempos. Estamos lejos, me parece, de esa pobreza cero que él había formulado en campaña. Mira, 2016 contra 2017 la pobreza bajó, igualmente sigue siendo una cantidad enorme. Hay que hacer una aclaración importante sobre el informe de la UCA, que al ser multidimensional toma algunos aspectos que no tomaba el índice propio anteriormente y tampoco el del INDEC, con lo cual no es exactamente comparable. Ha cambiado la forma de calcular. Exactamente, pero igualmente, digo, un tercio pobre sigue siendo una cantidad tremenda de pobreza. Ahora, la verdad es que más allá de este diagnóstico donde todos vamos a coincidir y que es imprescindible que demos respuesta rápido, la experiencia internacional demuestra que la manera más eficaz de combatir a la pobreza es con crecimiento económico, y tanto más rápido se logra si va acompañado de políticas de redistribución y que justamente estén orientadas a mitigar el impacto
del capitalismo o hasta mismo de las crisis económicas en los sectores más vulnerables. Creo que ¿Y este bajarle gobierno... la jubilación a los jubilados es una política de redistribución? De hecho, el nuevo Sí, sistema... de redistribución de los pobres a los que más tienen, Hood Robin. Bien. Volviendo a lo que te estaba planteando, el mecanismo más eficiente es el crecimiento económico. Este cuatrimestre va a estar cerrando con un 5% proyectado de crecimiento anual, lo cual es enorme comparado a la región. Y, de vuelta, se han tomado bastantes medidas para que no se impacte en los sectores más vulnerables. Como siempre, cuando venimos acá, conversamos. Por supuesto, hay algunas que quizás por falta de difusión, como el tema de la tarifa social, no ha tenido el impacto que podría tener para mejorar la situación de los hogares. Googleen, por favor, el tema de la tarifa social, que quizás hay hogares que pueden estar calificando y no aplicaron. Pero también es cierto que hasta que se corrigen todos los equilibrios macro que tiene la Argentina, puede haber en el interín alguna situación desagradable. Creo que el gran éxito de este gobierno es que en estas elecciones, a pesar de que muchos de nosotros en 2016 tuvimos un año difícil, la gente o muchos seguimos apostando a que este es el camino correcto para que la Argentina crezca. Cristian, te quería decir algo. No, el éxito para el gobierno es que todos los amigos del gobierno les va bárbaro, especulan en Levac, siguen girando 2.000 millones de dólares por mes que se van al exterior, porque lo que le sacan a los jubilados, a los que cobran la asignación universal por hijos y terminan de aprobar esta oprobiosa reforma previsional, que esperemos que los diputados no sean cómplices de este saqueo, ¿a dónde va a parar? A la fuga de capitales y a la especulación y la timba financiera. Son recursos que van directamente para pagar los intereses de las LEVAC, que dan casi un 30% anual, entonces vienen del exterior y locales a hacer grande negociado en la especulación financiera. Y los de acá lo que hacen es fugar la plata al exterior. A mí me da un poco de risa a veces cuando se intenta focalizar en lo que se llama la ilegalidad popular, cuando no se discute el problema de la evasión impositiva que realiza el conjunto de la clase empresaria y también los miembros del gobierno y los familiares del gobierno. El 100% de la clase dominante de este país se caracteriza por evadir impuestos y lo ha reconocido. Blanquearon 120.000 millones de dólares, 3 veces la reserva del Banco Central. La cifra es escandalosa por sí misma porque marca un patrón claro de conducta que tiene la clase dominante de este país. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es facilitar los mecanismos por los cuales los que ya tienen los bolsillos llenos se los siguen llenando cada vez más. ¿Y a quiénes ajustan? A los que están más abajo. La cifra que acaba de dar la UCA, si uno la desglosa, es una cifra terrible, porque entre los jóvenes que tienen hasta 14 años, los que están en situación de pobreza es del 48%. Entonces después la gente se escandaliza, o los funcionarios, mejor dicho, cuando ven que cae el rendimiento escolar. Como cuando vos tenés la mitad, 1 de cada 2 pibes en hogares en situación de pobreza, vos podés pretender que haya un alto rendimiento escolar. Una cosa tiene una correlación directa por la otra. Si vos querés mejor rendimiento escolar, empezá por disminuir cualitativamente la situación de pobreza de los hogares más pobres. Pero nada se ha hecho para resolver esa situación. Y si encima le metés tarifazos, le bajás el índice por los cuales le actualizan la asignación universal por hijo, queda claro que este gobierno lo que hace es sacarle a los que menos tienen para seguirle llenando los bolsillos a los que tienen más. Es una forma de crecer. Digo, Yamila en un momento dijo, bueno, mayor crecimiento económico va a hacer que haya menos pobreza. Eso se ha demostrado en Argentina y en el mundo que no es cierto. Si el mayor crecimiento económico no viene acompañado de medidas redistributivas justas para toda la sociedad, esto no es que va a haber menos pobreza, esto es que va a haber más ricos. Porque hasta ahora lo que se ha hecho, vos fíjate, Macri empezó cumpliendo algunas promesas, pero ¿qué promesas cumplió? Le bajó las retenciones al sector concentrado del agro, le sacó todas retenciones a las minerías, digo, para hablar de algunos, además de los tarifazos que benefician a las grandes empresas multinacionales, o sea, además de esas medidas que beneficiaron a los sectores más privilegiados, para los menos privilegiados, para los trabajadores, para el señor que tiene un pequeño comercio, para el docente, para el médico, para el jubilado, para el desocupado, para el trabajador de la economía informal, para esos sectores nada. Entonces, más crecimiento, si no viene acompañado de políticas redistributivas a favor de esa parte de la sociedad, no va a haber menos pobreza. Es más, se va a profundizar la brecha y eso trae, la marginalidad, trae mayores niveles de violencia en la sociedad. Si vos ves cómo creció la violencia en la sociedad argentina, también tiene que ver con que este núcleo duro de pobreza no solo no se ha atacado durante años, sino que se profundiza. Pensemos algo que dijo Cristian, que en nuestro país hay un nene de cada 2 que es pobre. ¿Yamil? A ver, varios puntos.
primero que lo que planteaba Donda fue lo que dije yo en concreto, que había que combinar crecimiento con políticas de redistribución, pero está claro que si el país no crece, no vamos a poder salir adelante. Y en si todo no caso, redistribuye discutamos. tampoco. Exactamente, y estamos de acuerdo. Eso fue lo que dije. Ahora, yendo un poco a lo que No es planteaba lo que Cristian hacen, digo, de estás de acuerdo vos, pero la no lo marginalidad laboral, en Argentina hay una gran injusticia que 4 de cada 10 trabajadores están en negro. Y eso quiere decir que no pueden blanquear su situación crediticia, no pueden blanquear su situación económica, no gozan de protección del sistema de salud. De hecho, también el mismo informe de la UCA aclara que casi el 20% de los argentinos no cuentan con la protección de algún sistema de salud. Digo, combatir la evasión en materia laboral o el empleo negro es una gran deuda pendiente. Lamentablemente, después de casi 30 años de gobiernos de tinte peronista pro trabajadores, es una gran deuda pendiente de la democracia. Este gobierno lo está encarando de frente, la reforma laboral va en ese sentido y el blanqueo laboral que se busca hacer va en esa dirección. No hay nadie que esté a favor de esta reforma. Yo he escuchado que que no hay nadie que esté a favor de esta reforma. Es mentira. La reforma laboral, entre otras cosas, por lo menos el primer proyecto que llega al Congreso y que fue el que se empezó a discutir, lo que hacía era eliminarle las sanciones a los empleadores para el blanqueo. Ahora, en este momento, porque vos tenés... las sanciones. Porque en este momento vos venís de una situación... Y ponían en cabeza del trabajador la responsabilidad de ir a blanquear su situación. Si quieren blanquear, hay una forma muy fácil. Vamos a hablar en Hay una forma muy sencilla. Que vaya Grabois. Me está pidiendo Grabois, levanta la mano como el alumno en el colegio. Es que es el más bueno de todos. ¿Es el más bueno? Sí, él es el más bueno. Sí, por eso es mi candidato a defensor del pueblo. ¿Sos el más bueno? Me trato de portar bien. Bueno. Quiero contestar muy respetuosamente a lo que dijo Yamil, que además está en franca minoría en esta mesa, por lo tanto hay que ser bondadoso. Hay que ser respetuoso igual aunque no esté en minoría, ¿no? Pero más respetuoso cuando está en minoría. Sí. La cuestión del 5% de crecimiento. Que en un país que crece al 5%, la disminución de la pobreza no sea proporcional a ese crecimiento, es triste. Digamos, si el país creció al 5%, su actividad económica, la riqueza que generamos entre todos, pero no hay un 5% menos de pobres, cada año a medida que se va creciendo un punto, se disminuye un punto a la pobreza, quiere decir que estamos muy mal. El segundo tema es que hay dos modelos de crecimiento en el mundo occidental, capitalista, no estamos hablando de ninguna cosa muy ideológica. El modelo asiático, el sudeste asiático, y el modelo noruego. ¿No? El modelo del sudeste asiático es flexibilización laboral, o sea, contrato de trabajo precario, trabajo muy barato, autoritarismo, tercermundista. ¿No? Esta cuestión del despliegue de gendarmes con los cascos en el medio del centro de la ciudad, la ve una persona escandinavia y le da repulsión. Es un autoritarismo del populismo de derecha del tercer mundo. Eso es una cosa que por ahí a veces los dirigentes cosmopolitas de las élites argentinas no entienden. Cae mal deportar a un activista social porque no comparte las ideas del gobierno. Y el modelo noruego, que es un modelo donde los empresarios pagan más impuestos, donde hay una redistribución de la riqueza muy fuerte, donde existen jubilaciones muy altas y donde a nadie se le ocurriría ajustarle a los viejitos, digamos, ¿no? A mí me parece que sería interesante entender cómo vamos a construir, y eso se lo pregunto también a Yamil, una Argentina más justa si los primeros que pagan son los niños que cobran la UH, ese 1 de cada 2 niños pobres es el que va a pagar el costo de este ajuste, y esos viejitos que tienen la jubilación mínima son los que van a pagar el costo de este ajuste. Yo no entiendo cómo vamos a construir un país más justo así. A ver, sabemos de tu cercanía, y ahora voy a ir con Yamil, con el Papa Francisco, y seguramente este informe de la UCA al Papa le ha llegado. ¿Cuál es la opinión hoy para nosotros, Jorge Bergoglio, de todo esto? Yo no podría decir eso. El Papa Francisco no tiene voceros más que los propios de la estructura del Estado que él representa, porque es un jefe de Estado. Así que todas mis opiniones son responsabilidad mía. Pero seguramente debe haber preocupación en el Papa. La preocupación es como, viste que los jueces dicen que ellos hablan por sus fallos. Sí. Francisco habla por sus encíclicas, por sus homilías. Cosas que él dice, no las digo yo, es que claramente la teoría del derrame ha fracasado en todo el mundo. Esta idea de que si el crecimiento no se acompaña de políticas redistributivas, pero no redistributivas en el sentido de transferir plata, por ejemplo, a la burocracia política, en este caso a las provincias, a costa del bolsillo de los jubilados, sino redistributivas en el sentido de empoderar a los más humildes
va a ser muy difícil solucionar los problemas de la humanidad. Yamil, hay mucha más inflación. Algo que todavía el gobierno me parece... Cayó a la mitad de lo del año pasado. Sí, o sea, bueno, pero igual, diciembre, 3%, igual estamos en un porcentaje alto. Nos estamos endeudando, que era lo que hablábamos antes un poco acá. El jubilado está perdiendo plata, quieras o no. Unos dicen que no va a perder poder adquisitivo, pero hay, evidentemente, una parte del sector... digo, ¿vamos bien? Bien, te quiero responder primero el tema de la cuestión previsional, la UH, jubilados, etc. Constitucionalmente no hay posibilidad de que las personas que son beneficiarias del sistema previsional tengan una quita sobre sus haberes. En ese sentido, si esa fuera la finalidad de esta medida, perfectamente podrían plantear la inconstitucionalidad de la misma. Sí. Lo han planteado los constitucionalistas en televisión. Puntualmente, ¿en qué beneficia al jubilado? Bien, dos cosas concretas. Primero, que el sistema actual depende de la recaudación y eso hace que tenga una variabilidad que quizás haga que en muchos casos quede por debajo, por ejemplo, de la inflación la posibilidad de recaudación. El nuevo sistema de cálculo se basa, por un lado, en el RITE. ¿Recaudar más? Sí, estamos de acuerdo que hay que combatir la inflación. Pero, por ejemplo, ¿no sería mejor recaudar más poniéndole a las mineras, por ejemplo, nuevamente las retenciones, aumentando las retenciones, poniendo las retenciones en el nivel que estaban cuando asumieron a los sectores concentrados del agro? ¿No sería mejor, en lugar de andar perdonando impuestos a locas, a diestra y siniestra, a los amigos, ponerle otra vez esos impuestos y recaudar más en lugar de ajustar a jubilados y a niños pobres? Te respondo porque está bueno conocer un poco los números con respecto a estas cosas. En relación al tema del agro... Los conozco, por eso te pregunto. Entonces sabrías muy bien que gracias a la quita de retenciones se logró superar la recaudación por vía de otros impuestos, con lo cual vos perfectamente podés bajarle la carga impositiva a un sector y por el aumento de la actividad económica en ese sector se recauda más. Con lo cual, si vos ponés los impuestos como estaban, recaudarías más todavía, ¿no? No, justamente porque tenés la caída de la actividad económica como tuviste. De 2008 a 2015 se cayó al 50% de la producción del campo. Hoy el campo representa más de 1 de cada 6 empleos de la Argentina, con lo cual ponerle un salvavidas... Estamos hablando del sector concentrado del campo que no representa a trabajadores porque no genera más... O sea, hay un sector del campo que tiene trabajadores. Hay otro sector del campo que la verdad que en una plantación de soja, de kilómetros, hectáreas y hectáreas de soja, no necesitas. Pero tu argumento se cae donde los datos demostraron que se recauda más si bajás impuestos en sectores que están... Quiero decir algo con respecto al campo. Hay un problema grave en las economías regionales que se iban a recuperar teóricamente. Y yo viajo todos los fines de semana a una zona de Entre Ríos donde pequeños productores me dicen, acá no se remonta nada. ¿Qué está pasando entonces? Bien, ahí entramos a uno de los problemas ya estructurales de la Argentina y que estaría bueno que aprovechemos estas mesas para pensar cómo salir adelante. Argentina es uno de los países que tiene de los mayores costos logísticos del mundo. Sí. Llevar una manzana del sur de la Argentina a Europa es más barata que llevarlo del sur de la Argentina a la ciudad de Buenos Aires por los costos logísticos internos que tiene. En ese sentido, muchas veces sacar la producción del interior de una provincia para distribuirla dentro del país o para exportarla es muy cara. Y eso nos hace, lamentablemente, que muchas veces nuestra producción local no sea competitiva. Igualmente, han mejorado varias economías regionales, pero por un lado tenemos en muchas ciudades del interior que el costo logístico sigue siendo muy alto o que tenemos déficit de infraestructura. ¿Qué economía regional mejoró? Por ejemplo, en el norte, en Tucumán, ha mejorado la producción de cítricos. El problema es estructural. Vendimos limones. A ver, en un mundo dominado... Por ejemplo, y le da trabajo a mucha gente los limones. En un mundo dominado por un conjunto de un puñado, unos cientos de grandes corporaciones mundiales que llevan a una concentración creciente de la riqueza, donde los 8 más ricos tienen lo mismo que 3.600 millones, la mitad más pobre de la humanidad, donde el lugar que tenemos en la División Internacional del Trabajo es venderle alimento para los chanchos en China, y ese es el modelo de país, y ese es el modelo que están beneficiando, donde la clase dominante de este país es un puñado. ¿Sabes cuánto es? El 0,3% de la población es la burguesía. Le agregás los grandes directivos de las empresas del 0,8%. Toda la economía está organizada para que ese 0,8% se llene los bolsillos y los gire al exterior. Así nunca los recursos alcanzan, porque si toda la riqueza social que generan los trabajadores día a día, yendo a trabajar desde 7, 8 de la mañana, jornadas de 10, 12 horas en muchos casos, y otros que ni siquiera pueden acceder a un laburo y tienen que vivir de changas, de planes sociales, esa riqueza social, ese puñadito se la lleva al exterior y bueno, no hay nunca recursos que alcance. Cuando a vos te dicen, no hay para educación, no hay para salud, no hay para vivienda, falso. Eso que se genera internamente se va afuera y los amigos del presidente son los que tienen toda la fuga de capitales. El ministro de Hacienda, y esto en cualquier lugar hubiese sido un escándalo, declaró
una riqueza personal de más de 90 millones de pesos, los cuales 75 millones están en el exterior. O sea que es un modus operandi de la burguesía de este país y de los grandes directivos de empresas que pueblan el gobierno, hacer esto. Ellos lo consideran natural, evadir impuestos, hacer maniobras de ilusión, tener ejércitos de contadores y abogados para ver cómo nos estafan a todos. Y, por otro lado, ceder a la dinámica que se mencionaba recién de aumentar los niveles de flexibilización laboral para que aumenten cada vez más las ganancias de estos tipos. A ver, Frente Cristian, a eso, cuando no hay sí. educación, cuando no hay vivienda, cuando no hay alimentación, que parte son derechos básicos y están dentro de lo que rige la Constitución argentina, pasa un poco lo que está pasando en este informe, donde los pobres son cada vez más pobres. Sí, a mí me preocupa que la propuesta sea un ejemplo de pensamiento mágico. Bueno, vamos a crecer, vamos a redistribuir, nadie sabe muy bien cuál va a ser el mecanismo de redistribución. Después quiero que Yamil me conteste una pregunta muy simple, si es con la nueva fórmula de cálculo de los saberes jubilatorios, los jubilados durante el año que viene van a cobrar más o menos. Y que lo diga con sinceridad, si van a cobrar más o menos, con las previsiones que hay hoy. Porque todos los cálculos dan que van a cobrar menos. Bueno, en principio vamos a ver si eso se aprueba en el Congreso. Suponiendo que se apruebe. Sí, y si se Victoria, corrige el ¿eso se empalme, puede que es lo que aprobar? daría en realidad el problema. Sería ese. O sea, en ¿Cómo? términos concretos, el problema y lo que está bajo discusión es el empalme entre los dos sistemas para que no se genere ese déficit o esa diferencia que de hecho fue criticado también por Carrió. Sí. Pero a buena hora que se aproveche el ámbito del Congreso para que se resguarde de manera efectiva el... Pero con el índice propuesto en el proyecto del Ejecutivo, ¿los jubilados van a cobrar más o menos el año que viene? Si se corrige el tema del empalme van a cobrar más, efectivamente. No, con el No, proyecto con el propuesto proyecto que ustedes ahora, ahí que proponen. está la propuesta del Es que la Ejecutivo. propuesta en concreta le va a dar más ingresos a los jubilados. Van a ganar más, o sea, por una cuestión concreta, como te venía diciendo, primero que el Pero, momento Yamil, de actualización... Perdón, el diputado Tonelli dijo que van a tener más poder adquisitivo, pero van a perder plata. No, pero pará, Yamil, ¿No? porque a mí me parece Sí, importante no sé esto bien por una cómo es. cuestión de honestidad elemental. Yo hablé con muchos economistas, no tengo los números en la mente, así que no voy a inventar cosas que no está sé. bien. Pero entiendo que hay un cálculo, una fórmula, con la cual se actualiza el índice de los saberes que van a cobrar los jubilados. Correcto. Y AUH Y AUH, etcétera. Actualmente existe una fórmula, vamos a decirle fórmula A. En una propuesta que presentó el Ejecutivo existe otra fórmula, vamos a decirle fórmula B. Lo que a mí me dicen es que con la fórmula B, o sea, la propuesta del Poder Ejecutivo, los jubilados van a cobrar muchísimo menos, o bastante menos, que si se aprobara la fórmula A. Yo la pregunta que te hago, si se aplica la fórmula B, que está en el proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿van a cobrar más o menos que con la Bien, fórmula A? y ahí te respondo. En términos concretos, van a tener mayor estabilidad de ingreso y van a cobrar más. El problema que tenés hoy, concreto, real, y que es lo que te deben haber dicho los economistas, y que de hecho te lo puedo plantear, es si se resuelve o cómo se define el tema del empalme. Porque en relación al momento de referencia que se toma la cuestión del empalme, puede no impactar negativamente al corto plazo. Esa es la única cuestión que está en debate, que hay que resolverlo, y que fue lo criticado Mirá, por Carrió. pero- Pasando perdón, el limpio, Perdón, no, si pasando hay, el si limpio hay lo que- tanta posibilidad No de es solo que eso. entonces vayan a ganar más, ¿por qué hay tanto Pero ruido no es- en torno van a a ganar este menos. proyecto? Van a ganar El problema menos, es que a van ver, a ¿cómo ganar es? menos. El Porque ya problema, está lo hecha que él la no dice, comparación. el problema que lo que no termina de decir Yamil, y esto estaría bueno poder explicárselo a la gente, porque yo lo que quiero decir es cuando los economistas te hablan de empalme y de cosas que uno mucho no entiende, es porque te quieren joder. Es así. O sea, cuando dice, si se corrige el empalme, lo que está diciendo es que hoy, tal como está el proyecto y como salió del Senado, van a cobrar menos. Ahora, Vicky, los jubilados van a cobrar menos. Esperá, nos están Si viendo se muchos aprueba jubilados este en este proyecto, cobran momento. menos. ¿Podés explicarle qué es el empalme? Porque hoy los abuelos que nos miran, no incluso hasta ahora, entienden. no saben qué es el empalme. Piensan que a lo mejor es el empalme de dos Es la rutas, de forma- dos caminos. Es el cómo se va a cambiar de un método a otro. Si en marzo se aplica el criterio que viene utilizándose hasta ahora, va a dar entre el 12 y el 14% el aumento del haber jubilatorio. Si se aplica la fórmula del gobierno, va a dar un 5,3, un 5,4. Y acá hay que señalar, es decir, muchísimo menos. Sí. Incluso está la cuenta de que si se hubiese aplicado el método que propone el gobierno para atrás, por eso no solo el problema de empalme, la jubilación mínima sería de 5.900 pesos y no de 7.200. Con lo cual el método es claramente perjudicial, aún pensándolo hacia adelante. Pero acá lo que sí hay que decir es que toda la pelota no es el problema de Cambiemos. Acá en el Senado lo votaron senadores que hicieron campaña para la oposición, senadores que dijeron que no iban a aplicar el ajuste, senadores del Partido Justicialista que lo votaron. Y ahora en diputados el gobierno es minoría.
Por ende, la pelota está del lado de la oposición. El Frente de Izquierda ha dicho que claramente va a estar en contra, que llama a movilizarse el 19 y 20 de diciembre cuando llaman a las sesiones de la Cámara de Diputados para que no sea aprobada ninguna de estas, que no son reformas, son contrarreformas. Van en contra de conquistas adquiridas por el pueblo trabajador que se quieren quebrar por parte de estos planes de gobierno. Entonces hay que poner esta lupa también en la oposición y frente al problema del trabajo que se hablaba recién, hay tres modelos. Hay un modelo que es precarización creciente, hay un modelo que es una renta de subsistencia para todos, porque la aplicación de tecnología liquida puestos de trabajo, y hay otra que viene sosteniendo el Frente Izquierda, que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, que es la única salida racional para que los costos de la crisis no sean pagados por el pueblo trabajador. Y frente a eso ninguno quiere discutir. Ellos querían aumentar la jornada de trabajo de 8 a 10 horas con el famoso banco de horas, que era una vergüenza, era liquidar algo que está desde 1929, no para algo mejor que lo que queremos nosotros, en 1929, 8 horas, porque ahora no reducir las 6 horas y la productividad del trabajo ha tenido un aumento creciente y podríamos evitar esa irracionalidad del capitalismo, que es millones de desocupados por un lado y otros trabajando jornada de 10 o 12 horas que a los 10 años quedan absolutamente rotos y no pueden seguir laburando. Cristian, necesito 10 segundos para Yamil para contestar. Te pido no más, No, porque súper rápido. quiero cerrar después con Grabois, porque ya no tengo más tiempo. No, para hacerlo bien claro y para que las personas que nos están viendo del otro lado se queden tranquilas, en materia de jubilatoria, la diferencia es que se recuperaría en junio, ya que toma la tasa de actualización octubre-diciembre, con lo cual con el nuevo sistema no van a perder poder adquisitivo, de hecho se va a ver superado, solo que hay una pequeña diferencia financiera en cuanto al momento, pero no va a haber pérdida económica concreta. Diferencia financiera es que si vos cobras la mínima, como cobras bastante poco, vas a poder, y eso se lo quiero decir a la gente, así lo sabes, vos que sos jubilado, vos que cobras una asignación universal por hijo, con la fórmula que quiere el gobierno que se apruebe en la Cámara de Diputados de la Nación, vas a poder comprar menos leche, menos carne, te vas a poder comprar menos medicamentos, porque además muchos de los medicamentos que antes te daba el PAMI ahora no te los da porque te los está sacando. De hecho, no. Vas a vivir bastante peor. Está el subsidio la verdad, de los medicamentos. Bastante peor. Aclaro para que no desinforme la diputada. No, no desinformo. Si en cualquier hogar... Anda para mí. Vos tenés algún... Yo tengo jubilados en mi familia. También jubilados. Tengo jubilados, que además tengo jubilados en mi familia que van a PAMI y cada vez tenés menos beneficios para los jubilados. Te paso un dato que está bueno que también lo sepas para tus familiares jubilados. Si el consumo de medicamentos de una persona jubilada supera el 5% de su ingreso, puede pedir el subsidio por parte de PAMI y le cubre los medicamentos. Con lo cual, no es que se están quedando, lo único que varía es que aquellos jubilados que sí pueden pagarlo no tengan la cobertura total de PAMI como tenía antes, que era justamente una política regresiva. Ahora está la cobertura. Pero ¿por qué no se fijaron ustedes a qué jubilado podía pagarlo y qué no? ¿Y a quién se lo sacaban, a quién no? Se lo sacaron primero a todos. ¿Sabés lo que hicieron con las pensiones a los discapacitados? Que también se les sacaron y a muchos discapacitados no se lo dan. Es una barbaridad realmente sacarles a los más necesitados, Yamil. De verdad, me parece que hay una cuestión hasta de sensibilidad generacional, si querés. O sea, hay cosas que hay que criticar, no hay que caer en los errores de antes. Los he criticado públicamente los que no estuve de acuerdo. Ustedes tienen que criticar que hoy PAMI no le cubra a los jubilados, que además le están sacando plata. Les cubre, perdón, pero de vuelta, les cubre. ¿Querés discutir la metodología? No, pero el proyecto, ustedes quieren que la gente ahora se jubile a los 70 años, extenderle 65 opcional a los 70. Sí, el opcional no va a ser así, porque te vas a jubilar con tan poco a los 65 y 60 como es ahora, que te van casi a obligar a los 70. Entonces, para las mujeres significan 10 años más. Cristian, necesito cerrar y les pido mil disculpas. Seguramente este debate lo vamos a hacer en otro momento porque me parece muy rico. Quería escucharlo una reflexión. Muy breve. Hay un presidente en Bolivia que es de un pueblo originario. No estudió en Harvard, no tiene un máster. Y decía que había 3 consignas importantes en un político. No robar, no mentir, no ser flojo. Yo le hice a Yamil una pregunta directa. Si los jubilados el año que viene van a cobrar más o menos con el nuevo proyecto de lo que hubiesen cobrado con la fórmula actual. Él me dijo que van a cobrar más. Yo no lo conozco a Yamil, pero no le creo. Me parece que es característico de estos tiempos la desinformación que hay. Acá no hay que saber la fórmula de la relatividad, hay que saber sumar y restar. Y me parece que sería muy importante que se le dé información veraz y precisa a los jubilados de cuánto van a cobrar con la fórmula nueva, cuánto hubiesen cobrado con la fórmula vieja, para que puedan tener una opinión y antes de que los representantes del pueblo voten, puedan manifestar su apoyo, su repudio a este proyecto. Hoy es muy difícil hacerlo porque la información que recibimos es entrecruzada. Es difícil de creer que cuando le están ofreciendo a los gobernadores una transferencia de dinero
a raíz del pacto fiscal, esa transferencia no se financie con un ajuste en otra área. Y es difícil de creer que cuando el presidente mismo está planteando de que va a haber una reducción del gasto público, un representante del oficialismo nos diga que no va a haber una tal reducción, sino que se va a aumentar. Pero como la información va de un lado para el otro y no se termina de entender nada, me parece que sería importante comprometerlo a Yamil que nos traiga los números reales de cuánto cobraría en un escenario y en otro escenario, oficiales, que tome un compromiso de que si eso no se cumple, bueno, alguna consecuencia también para los que han votado estas leyes quepa, ¿no? Grabois, gracias por esta reflexión final y por tu presencia aquí. No, Vicky, por favor. también gracias. Creo que hay una responsabilidad muy grande para todos los legisladores en estos días que vienen y sobre todo para con la gente, ¿no? Cristian, gracias también por tu aporte. Yamil, gracias. Yo sé que fuiste minoría hoy, pero saliste dentro de todo bastante fortalecido. No, pero segundo el pedido de Grabois, digo, me parece que es importante que se dé toda la información para que las personas sepan lo que está pasando. Es un tema trascendente que no tiene ningún sentido que no se entienda lo que está pasando. Así que secundo el pedido y ojalá nuestros representantes de todos los partidos puedan sacar la mejor ley posible. Gracias, de verdad, a todos por la presencia a través de Crónica. Vamos a